¿Cómo están? Muy buenas noches. Se cumplen 2 años del inicio del estallido social en nuestro país. Una especie de revolución que con la nueva Carta Magna podría cambiar la historia política del país para siempre. Las movilizaciones a nivel nacional comenzaron el día 18, claro, pero una jornada después empezaron las marchas, las movilizaciones masivas acá en la región del Biobío, específicamente en el Gran Concepción. Y desde ese momento TVU, canal de la Universidad de Concepción, estuvo allí y volcamos nuestra programación a este evento y sus consecuencias. Bienvenidos a una nueva revisión de las informaciones en TVU Noticias este viernes ya 18 de octubre. Vía Twitter desarrollamos una encuesta para conocer qué piensa la población frente a esta situación. Las opciones: me parece mal, me parece bien, rechazo toda violencia, es síntoma de algo mayor. El mayor porcentaje se quedó con la opción 4, es síntoma de algo mayor, con un 47%. Esta alza de precios también se desarrolló acá en la región del Biobío, obviamente en una escala mucho menor a la que se vive en Santiago. Hay que destacar, si me acompaña también la gráfica, cómo ha ido en aumento entre 2018 y 2019. Y esos son ya los primeros incidentes. Es una marcha normal en adhesión al movimiento de Santiago y claro, evidentemente había el temor de que todo pudiera derivar en lo que estamos viendo ahora. Estas son las primeras escaramuzas ahí. Frente, eso es la diagonal, ¿no es cierto? Sí, frente a la diagonal, sí. Ahí eso es Tucapel con O'Higgins. Con O'Higgins, son las primeras escaramuzas y bueno, lamentablemente pasó lo que muchos pensábamos, lamentablemente, que podía suceder, que los desórdenes en Santiago contagiaran al resto del país. En el fondo lo que está pasando es que la gente está tomando para sí esta movilización y ha expresado sus propios problemas. En el caso de Colehumo es el camino. En el caso de Concepción yo vi letreros relacionados al tema de las AFP. Y en el caso de otra población será otra la molestia. En fin, la gente está aprovechando esta circunstancia a nivel nacional para expresar sus propias dificultades. Disculpa, sí, ¿había una barricada en las inmediaciones del lugar? Mira, hay barricadas en Orompeyo con Carrera, en Tucapel con Carrera. El tránsito no puede pasar por ahí. Lo mismo podemos ver, ojalá, la cámara de Pablo Rebolledo al fondo de Maipú con Janiqueo también hay barricadas. Lo mismo hacia Paiscaví, hacia la Plaza Perú. Continuamos, eso sí, con esta cobertura con el hashtag TVU Informa. El daño que se ha generado en el centro de Concepción nos preocupa, hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar ese tipo de situaciones, no ayudan mucho, todo lo contrario, destruyen. En cuanto a inmobiliario público, hasta hace una hora y media atrás, hablábamos de cerca de 50 millones de pesos, eso ha sido superado al doble, más de 100 millones de pesos en daños a la propiedad pública. Hoy fue la segunda jornada de huelga general a la que llamaron agrupaciones, gremios y actores sociales. Todos participaron de esta marcha en las calles de Concepción, la que fue totalmente multitudinaria. Al igual que todos los días anteriores, mañana y tarde hemos estado en las calles manifestándonos por lo que todos ya conocemos, y es que las manifestaciones de desigualdad a propósito de un modelo económico que nos ha tenido ensoñecido por mucho tiempo. Yo marcho por mis nietas, por la Matilda y por la Mailén, porque quiero un Chile mejor para ellas.
Quiero que ellas puedan estudiar, que ellas tengan buena educación. Necesitamos soluciones, necesitamos que renuncie Piñera, que renuncien todos los ministros responsables, que definitivamente tomar un rumbo que sea el cambio y que escuche lo que la gente está diciendo en las calles, no más AFP, asamblea constituyente. Distinta, las movilizaciones durante los primeros días fueron habitualmente cerca del mediodía, 2, 3 de la tarde, se juntaba la gente en la Plaza Independencia y en los tribunales de justicia para dar a conocer sus malestares, los distintos problemas que ha manifestado ya la sociedad chilena. Sin embargo, hoy día viernes la movilización fue más tarde. Gracias por haberse informado una vez más en TVU Informa, en esta transmisión especial de nuestro canal. Nos vamos a despedir con esta postal, esta nueva jornada de marcha multitudinaria por las calles penquistas que integró diferentes familias, diferentes grupos etarios, gremios, trabajadores, en fin, fue una gran cantidad de personas que se congregaron por demandas en común. Muy buenas noches. Con el paso de los días fuimos entendiendo que estas movilizaciones no se iban a acabar de un día para otro hasta conseguir algo. ¿Qué cosa? No se sabía en su momento, pero no pasaba por una nueva ley o maquillajes a un sistema de administración gastado. La gente pedía otra cosa. Surgieron los cabildos autoconvocados para tratar de canalizar de alguna manera las demandas sociales de la ciudadanía. En juntas de vecinos, espacios abiertos como parques o plazas, en museos o incluso en la casa de alguno de los integrantes. Y es que el lugar prácticamente daba lo mismo. Lo importante era entregar opiniones, debatir lo que estaba ocurriendo en Chile y levantar propuestas. Hablamos de los cabildos o asambleas ciudadanas autoconvocadas que surgieron tras el estallido social. A solo semanas de que el descontento de la ciudadanía se trasladara a las calles, a nivel país ya eran miles de personas las que se habían reunido. En Concepción, estas instancias se realizaron en diversos puntos, una de ellas en el sector oriente de la ciudad. Fue la verdad muy, como tú dijiste, muy espontánea, la gente estaba muy emocionada, fue una catarsis súper emotiva para la gente, sobre todo para la gente de la tercera edad, y la verdad es que empezamos a funcionar muy periódicamente, o sea, una vez a la semana, en el museo me acuerdo de Historia Natural, que ahí nos prestaban el auditorio, tuvimos grandes charlas con Adolfo Millagur, que hoy es constituyente por el pueblo originario, sobre el tema del Estado plurinacional. En el caso de los cabildos de Barrio Oriente, con sus conclusiones se sumaron a Ciudad Constituyente, así seguir trabajando a nivel nacional para aportar en el desarrollo de políticas públicas. En el Gran Concepción, todas las comunas realizaron instancias de diálogo, muchas abarcando a los núcleos familiares completos. Justamente desembocó en un proceso de participación de muchos cabildos acá en la comuna, pero que también tienen relación con el proceso constituyente, ¿cierto? Que es como la gran esperanza que representa ese anhelo de cambio, ese proceso de cambio que inició el 18 de octubre y que acá en San Pedro se expresó en Cacerolazo, en actividades culturales, en cabildos en los barrios, sobre diferentes temas medioambientales, de cómo afectaba las diferentes problemáticas en el fondo de la desigualdad en Chile a los habitantes de la comuna. El mundo académico también se suma a las instancias de participación ciudadana. Desde la Universidad de Concepción surgió Foro Constituyente, entendiendo que las casas de estudios cumplen un rol fundamental dentro de una sociedad. Estamos implementando una serie de cabildos constituyentes abiertos a la ciudadanía de manera remota desde las regiones de Ñuble y Biobío. Hemos querido además de manera simbólica que estos cabildos comiencen en el mes de octubre.
Y también reconociendo el movimiento social y el valor que ha tenido la participación juvenil para las transformaciones que está experimentando Chile, hemos puesto el tema de esta participación juvenil como aquel con el cual se abrieron los cabildos durante la semana del 12 de octubre. El Cabildo tuvo una excelente convocatoria, reunimos a un gran número de personas. Si bien la pandemia en cierto modo paralizó las instancias de diálogo presencial, ahora con condiciones sanitarias favorables, esperan que surjan nuevamente, sobre todo ahora que la Convención Constitucional comenzó con los temas de fondo de la nueva Carta Magna. Estamos en un proceso político, social, que va a ser muy complejo, porque estamos definiendo un poco las normas en las que vamos a convivir y eso, por supuesto, también va determinando las relaciones de poder. Y además se dio justamente en un contexto muy complejo, como es la pandemia, donde teníamos ciertas restricciones para poder encontrarnos, pero creemos que es muy importante retomar este ambiente constituyente que en realidad no se ha diluido, sino que se ha dado, que se ha expresado en distintas formas, quizás más virtuales, digitales, pero que es momento retomarlas para que puedan nutrir el proceso. Claro, la participación en las próximas semanas y meses será clave, y es que dentro de la discusión de la nueva Constitución estará la instancia para que la ciudadanía se haga partícipe. Así también, probablemente, se puedan recuperar esos espacios en que al menos para quienes participaron les permitió entender el contexto social, entregar opiniones e incluso aprender a organizarse con sus vecinos. Si queremos soluciones, tenemos que hacernos notar, tenemos que levantarnos de nuestras casas. Informarse en lo que hay en sus territorios y participar. Si uno quiere protestar, tiene que estar informado para protestar, porque podemos protestar, pero no sabemos qué es lo que estamos protestando. Importante que de esto saquemos buenas conclusiones para un mejor país. Pero fue el 15 de noviembre del año 2019 cuando los principales partidos políticos del país lograron un acuerdo que abrió la puerta para el proceso constituyente y que Chile soñara con una nueva Carta Magna. Luego vino el plebiscito, el triunfo del apruebo, la elección de los convencionales y la polémica instalación en julio de este año de la entidad, que ha elegido esta jornada, estos días, para empezar a trabajar de lleno en los contenidos de la nueva Constitución. Andrés, usted es un profesional de las leyes, abogado, fue fiscal del Ministerio Público, ejercicio libre de la profesión, tiene por aquí una oficina. ¿Pensó que iba a construir una constitución política en su carrera? No. Jamás pensé que se iba a dar una oportunidad en la que por fin íbamos a lograr trabajar para los efectos de poner un término a la transición en el periodo que finalmente culminó en una etapa con la recuperación de la democracia en 1990, pero que era necesario sustituir la constitución de la dictadura cívico-militar para lograr dar un pie a un cambio de institucionalidad. Yo creo que esa es una tremenda oportunidad que tenemos que trabajar entre todas y todos, y creemos que estamos dirigidos hacia ese objetivo. ¿Cuántos libros se leyó? ¿Cuánto leyó antes de entrar a la Convención Constitucional? Muchísimos. Y muchísimos también espero leerme con posterioridad, y muchísimos en el interín para poder continuar trabajando al objeto de lograr un trabajo óptimo en el que hay más de 153 personas más que están desarrollando esta labor. ¿Y por qué digo más de 153? 154, menos ya la situación que ya sabemos que ocurrió con uno de los convencionales, porque hay muchos asesores y muchos ciudadanos y ciudadanas que están participando constantemente con interés en la redacción de esta nueva Carta Fundamental. ¿Es la pega más difícil que le ha tocado hacer? Sí, indudablemente, tanto respecto de la presión para con uno mismo y también la presión que se ejerce alrededor. Y aquí es súper importante tener en consideración que hay que luchar por mantener firmemente las convicciones y justamente también el programa en virtud del cual la ciudadanía votó por uno. ¿Las convicciones suyas o las convicciones de las personas que lo eligieron a usted? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo soy periodista, tengo mi corazoncito, digamos, y tengo determinadas convicciones, pero si me presento a elección popular, represento ya no a mí, represento un montón de personas muy diversas. ¿Cómo se hace para canalizar adecuadamente las opiniones de las personas que a uno lo representan? Siendo súper honesto, porque cuando uno se postula a un cargo, da a conocer sus convicciones, y por esas convicciones personales que son compartidas por un grupo de personas,
finalmente uno logra alcanzar un cargo de estas características en una elección democrática. Lo peor que uno puede hacer es traicionarse a uno mismo, porque finalmente no solamente se traiciona a uno mismo, sino que traiciona también a quienes decidieron votar por lo que uno planteó en el proceso de elección de convencionales constituyentes. Yo sé que ustedes están en pleno proceso, de hecho, este 18 de octubre, una fecha evidentemente simbólica, empiezan a discutir, creo yo, lo más importante, el fondo del asunto. El articulado de la Constitución, los capítulos, no sé cómo lo van a hacer. Con todo lo que sabe ahora, con todo lo que ha vivido durante estos 3, 4 meses, no lo sé, ¿puede responder la pregunta de cómo se construye una Constitución? ¿O cada país tiene su propia forma de construir una Constitución? Yo creo que el proceso de redacción de una Carta Fundamental, que es inédita en nuestro país por el proceso de paridad, por el proceso de escaños reservados... Constitución hemos tenido harta, digamos. Exactamente, implica indudablemente una característica que la distingue de otros procesos. Pero y aquí quiero que nos detengamos un momento, justamente es el camino hacia, no necesariamente y únicamente el producto que finalmente va a ser sometido a la aprobación de la ciudadanía, sino que además cómo la gente va participando en el proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental. Mientras más participativa sea, mientras los individuos tengan en consideración que esto es un diálogo, no es una imposición, no es una batalla ni una guerra en la que uno va a excluir a otro en sus convicciones, sino que aceptarlo para los efectos de llegar a un acuerdo que va a quedar asentado en una Carta Fundamental, creo que vamos a culminar en un proceso exitoso. Y eso es lo que buscamos mucho, el debate, el diálogo, pero en un contexto de una democracia en la que vamos a aceptarnos todos y todas como legítimos contradictores. Chile es muy diverso y por lo tanto los que están ahí, los convencionales constituyentes, son muy diversos y representan distintos sectores del quehacer nacional. Y hay extremos también. Están los que quieren esto y los que quieren absolutamente lo contrario. Va a primar la cordura y nos vamos a ir por el medio, o un grupo va a tratar de imponerse al otro grupo y finalmente vamos a llegar a los famosos plebiscitos que se van a consultar. Finalmente. Yo confío y tengo esperanza en que finalmente la moderación, la templanza, la prudencia va a prevalecer por sobre aquellos sectores que por un lado o no quieren cambiar nada y por otro quieren transformarlo todo de manera absolutamente radical y no gradual, excluyéndose mutuamente. Creo que hasta este momento ha primado justamente la actitud moderada de quienes sustentamos un cambio gradual, pero importante para los efectos de poder proyectarnos como sociedad, superando las desigualdades que lamentablemente han implicado una segregación brutal entre distintos seres humanos en nuestro país. Sí, lo que pasa, yo entiendo perfectamente lo que ha pasado, digamos, porque hay muchos sectores de nuestro país que han estado eternamente postergados y ahora tienen una oportunidad de hablar y de pronto hay que, no sé, hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas, con ponerse en el lugar del otro. Hay un ejercicio de empatía muy importante que hay que hacer ahí. Yo creo, Hugo, que tú has dado la palabra que creo que es trascendental junto con el diálogo, que es la capacidad de ser empático. Es difícil, porque vivimos a tal grado de segregación que muchas veces uno es incapaz de colocarse en el lugar del otro, atendido que nunca han podido ni siquiera ver la posibilidad de cómo vive la otra persona en contextos absolutamente disímiles. Lo sabe. Y desde esa circunstancia creo que este es el momento en el que nos miremos a los ojos y nos aceptemos. Creo que ese proceso se está dando en la Convención Constitucional, independientemente de lo que se pueda publicitar hacia el exterior, internamente esa conversación, esa aceptación, ese escuchar se ha dado y creo que vamos en muy buen camino. En 3 meses logramos aprobar 5 reglamentos. Creo que no cabe la menor duda de que vamos a lograr el objetivo de redactar la Carta Fundamental dentro del plazo que se nos ha encomendado por parte de la institucionalidad. Pero ya debe estar firmado en la prórroga por 3 meses más, supongo. Hay una tendencia que señala que efectivamente vamos a tener que hacer uso de estos 3 meses de extensión y creo que si se nos da la oportunidad para los efectos de perfeccionar el trabajo que estamos realizando, no tenemos que desaprovecharlo. Si hay diálogo, si hay empatía, digamos, el tema de los plebiscitos dirimente debería ser un listado acotado de cuestiones, no 2, 3, 4 papeletas con 5, 6 o con, no sé, con decenas de cuestiones a las que finalmente no llegan a acuerdo. Debería ser algo limitado. La verdad es que yo soy de aquellos que prefiere que ojalá no haya plebiscitos dirimentes, que finalmente logremos la mayoría de los 2/3 que nos permita finalmente incorporar una Carta Fundamental ahorrándonos el costo, ahorrándonos la exigencia de la ciudadanía que nos ha encomendado a nosotros el hecho de proponerles a ellos
una nueva Carta Fundamental y que el único plebiscito que se verifique aquí en adelante sea justamente aquel en que la ciudadanía se pronuncie, aceptando o no la propuesta de nueva Carta Fundamental que haga la Convención Constitucional. ¿Cuál debe ser el artículo número 1 de la nueva Constitución? Creo que tenemos que reconocer primero la circunstancia de que existen distintos territorios que tienen las mismas prerrogativas para poder autosustentarse o finalmente autodeterminarse. No en términos de ejercer una soberanía absoluta, pero sí en términos de que las realidades y contextos específicos en los cuales nos desenvolvemos dentro del país son disímiles y por lo tanto tenemos que decidir en base a estas realidades que son distintas, dentro de un concepto que se ha denominado el de república territorial. Ahora, sin perjuicio de ello, hay que tomar en consideración que fuera de un territorio también somos seres humanos y cuando tenemos una perspectiva de ser humano, la verdad es que tenemos que reconocer también la dignidad, pero no solamente al nacer, sino que también al desenvolvernos y también al morir. Y todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos justamente en todo el desenvolvimiento de la vida en el que nos corresponda desarrollarnos. Sí, lo que pasa es que la actual Constitución dice que todos los chilenos somos iguales en dignidad y derechos. A mí me parece perfecto, pero no se aplica. ¿Cómo hacer para que eso se aplique? Porque justamente, qué buena la pregunta, es aquí donde van a tener que desarrollar sus funciones las distintas comisiones. Una Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es aquella en la que se consagran derechos, ¿ah? Pero la parte orgánica, que es aquella que va a desenvolver la comisión denominada número 1, que dice relación a gobierno y parlamento, y la número 6, que es la que yo voy a formar parte, que es órganos, sistema de justicia, los órganos del Estado, son aquellos en los que se va a consagrar ante quién y cómo vamos a poder reclamar justamente para que se materialice el ejercicio de esos derechos que pueden estar establecidos en la parte dogmática de la Carta Fundamental. ¿Qué se podría recuperar de la Constitución del 80? Creo que hay factores sumamente interesantes para recuperar de la Constitución de la dictadura cívico-militar. Creo que el hecho de haber consagrado a nivel constitucional, por ejemplo, el Banco Central, por ejemplo, la acción de protección. ¿Recurso de protección? La acción de protección. Lo que ocurre es que en la Carta Fundamental se denomina que es un recurso de protección, pero en realidad es una acción constitucional de protección. Y así debería denominarse la nueva Carta Fundamental. Creo que debería también, yo cuando me refiero a la Constitución del año 1980, hay que tomar en consideración las reformas que se han introducido a través del tiempo y a partir del año 2005, creo que la constitucionalización del Ministerio Público es un aspecto interesante de mantener sin perjuicio de las modificaciones que tenga que hacerse en cuanto a las designaciones de las autoridades de este tipo de instituciones. Fiscalización al Ministerio Público, usted fue fiscal. Sí. ¿Debe ser absolutamente independiente o estar sometido a algún tipo de fiscalización? Creo que, tal como ocurre con los órganos de la jurisdicción, cuando hablo de órganos de la jurisdicción son los órganos del Poder Judicial, debería haber un organismo externo que se aboque a determinar cuál es la forma en la que está funcionando el Ministerio Público y que también se arrogue o que tenga las atribuciones para determinar la forma de nombramiento de las autoridades respectivas. No creo, en estos momentos no me ha generado fuerza el argumento en el que se tengan que elegir de manera popular los fiscales regionales, ni el fiscal nacional. Creo que ¿Como en Norteamérica? Claro, son cargos técnicos que deberían ser designados por parte de la alta dirección pública o a través, insisto, de un consejo distinto que esté abocado a este tipo de funciones. Ya estamos terminando, lo han llamado para meterle un poquito de presión. Oye, mira tú, Andrés, ya sabes cómo funciona, ¿por qué no vamos por acá? No. Sin entrar a tallar nombre, nada. No. No he recibido presiones de ninguna naturaleza, espero no recibirla y la verdad es que pierden el tiempo si eventualmente quieren presionarme para uno u otro objetivo que pueda beneficiar a uno u otro grupo. ¿Andrés confía en Chile y su destino? Sí, confío en Chile y su futuro. Tengo fe en Chile y su futuro y creo que vamos a lograr una nueva Carta Fundamental que va a ser uno de aquellos elementos esenciales para lograr un cambio cultural y un Chile mucho más igualitario y que pueda proyectarse hacia el futuro. Muchas gracias, Andrés. A ustedes a su disposición. Dicen que soy hiperactivo y es verdad. No paro un segundo. Quiero estar en todas y hacerlas todas. Es como querer vivir a la velocidad de la luz. Por eso necesito estar siempre conectado y por eso elegí Mundo. Porque con Mundo puedo reunirme online, puedo entretenerme, jugar, postear en mis redes, chatear, hablar con mi familia y mis amigos. Por eso elegí Mundo, porque son expertos en fibra e hiperconectividad.
Si quieres ver TVU en señal aérea de televisión digital, sintoniza 14.2. 14.2, la nueva señal digital de TVU. Estamos en una programación especial de TVU Noticias con motivo de los 2 años del estallido social. Pero sigamos retrocediendo en el tiempo. Vamos a las movilizaciones masivas que no solamente se vieron, por ejemplo, en Concepción, sino que también en comunas como Talcahuano, donde prácticamente todos los días partía una marcha con mucha gente desde el Cruce Higueras y terminaba en el Puente Perales. Hechos dignos también de recordar. Ya son 2 años desde el estallido social. Créalo, 2 años. El tiempo pasa más rápido de lo que uno piensa. Solo mencionar, por ejemplo, lo que pasa con el Puente Perales. Hoy lo cruza un mecano y hace ya 9 meses que lo instalaron. Pero volvamos al estallido social. Este sitio fue el escenario de coloridas y multitudinarias marchas, reuniones, banderazos, pancartas y arengas. La gente pedía un cambio. No son por los 30 pesos el metro. Hay tantas cosas, ya esto ya explotó ya. Entonces esto se veía venir. Tarde o temprano iba a pasar lo que está pasando. 100 lucas, 200 lucas. Y yo que me tuve que endeudar para estudiar, entonces encuentro que es totalmente adecuada esta movilización. Los vecinos, las vecinas, los cabros chicos, muchos coches de guagua. Aquí estamos los que no queremos más. Queremos que nos devuelvan el país. Ya lo hicieron mal. Ya ustedes lo hicieron mal, ahora lo queremos para nosotros. Aquí hay pura alegría, esta es la alegría de la rebeldía, de los que quieren un cambio. Y aquí no había un líder, sino que todos de forma espontánea salían de sus casas. Se juntaban principalmente en el Cruce Higueras y marchaban hasta este sitio. Desde este lugar sí salieron algunos liderazgos que hoy son concejales de la Comuna Puerto. Un punto que reunió a miles de personas, tanto de la comuna de Talcahuano como de la comuna de Hualpén. Y sin duda tiene sentimientos encontrados debido a que no fue un momento que la gente lo pasara muy bien, pero también un momento que hay que recordar y que vivimos como país. Fueron muy masivas, con mucha convocatoria, pero también con un espacio compartido entre todos los habitantes, donde todos estaban exigiendo y pidiendo lo mismo. Y si el 18 de octubre tiene un gran simbolismo para Chile, para Daniel Gutiérrez, uno de los jóvenes concejales que se conocieron a este punto y salieron electos en las pasadas municipales en Talcahuano, es más especial porque nació un 18 de octubre. Para este dirigente social, Puente Perales es todo un ícono comunal. Bueno, aquí nace en Talcahuano, ¿cierto?, el deseo de cambio, aquí nace el deseo de justicia de muchos pobladores y pobladoras, muchos recuerdos de unificación, de deseo y de pasarlo bien también, porque muchas veces aquí lo que se hizo fue converger en una idea recreativa también de gente, de organizaciones, de la gente que nunca se había organizado, vino acá, hicimos performance, se trabajó con tiempo para generar, no sé, un muñeco, el mismo todo de traer un parlante, de poder hablar, todo esto fue organizado, así que muchos recuerdos lindos. Hoy este lugar tendrá cambios. Recordemos que será renovado en 2022 por un nuevo proyecto, una nueva imagen y que según sus protagonistas dejan en el recuerdo el antiguo puente y el punto donde las voces eran una para terminar en lo que hoy se desarrolla, la redacción de la nueva Constitución. Evidentemente que la capital regional, Concepción, fue epicentro de las movilizaciones más multitudinarias, de hasta 100.000 personas marchando por Cayo Higgins y en general por el centro de Concepción. Vamos a recordar la experiencia de quienes fueron parte justamente de esas marchas. Han pasado 2 años desde que la ciudadanía salió a las calles a manifestarse debido a diversas problemáticas. Creo que es justo reclamar por nuestros derechos. A lo mejor no es la manera más indicada, pero la situación lleva a que pase esto. O sea, el descontrol y todo
en realidad creo que es una suma de cosas, o sea, un conjunto de cosas. Nos suben la luz, nos suben el agua, nos suben los peajes, tenemos el peaje más caro de Chile. Por todos lados nos cobran demasiado. Tenemos que organizarnos porque quienes hacen el cambio acá somos nosotros. Aquí lo que se tiene que hacer son las juntas de vecinos, estudiantes, formarse, ver otros sistemas políticos de otros países que están más desarrollados que nosotros y esas cosas pedir. Porque si pedimos mejores sueldos, ¿pero para qué? ¿Para seguir consumiendo? Hoy día nos reunimos las personas en situación de discapacidad de la región para ser parte de estos cambios. Queremos ser parte de estos cambios cuando se habla de inclusión. Hoy en día nos están dejando fuera. No tenemos un transporte accesible, no tenemos acceso a los distintos servicios, acceso universal, mejores pensiones para las personas con discapacidad y también considerar a las personas que se encuentran con dependencia severa, que no pueden salir de sus casas y hoy día no se les está dando la atención que necesitan ni a ellos ni a sus cuidadores. Y nosotros lo hemos cansado de recibir migajas, a electricidad más cara en la comuna y siendo generadora de electricidad. Es verdad, pueden protestar porque para eso están en un país donde existe la democracia y derechos humanos. En realidad nosotros en Venezuela sabemos que es que no existen derechos humanos, en el que el primer día de protesta, 16, 20 muertos. Pero que no destruyeran lo que tienen, que no destruyeran el país que tienen, porque por ejemplo esta ciudad es una ciudad muy bella y no es mi ciudad, pero verla así duele. Y como TVU estuvimos mostrando ambas caras de la moneda. La alegría y unión que se vivía en las calles. Que nos devuelvan el país. Ya lo hicieron mal. Ya ustedes lo hicieron mal, ahora lo queremos para nosotros. Aquí hay pura alegría. Esta es la alegría de la rebeldía, de los que quieren un cambio. Así que aquí estamos. Ustedes ven que si la policía no interviene no hay ni un problema. La policía a distancia cuidando a la gente. Este es el país que queremos. Estamos en las calles manifestándonos por lo que todos ya conocemos y es que las manifestaciones de desigualdad a propósito de un modelo económico que nos ha tenido ensoñecidos por mucho tiempo. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces por eso decidimos con mi familia, mi hermana, mi mamá que está en la multitud ahí, venir por ella, porque va a recibir una pensión de ¿cuánto? 100 lucas, 200 lucas. Y yo que me tuve que endeudar para estudiar, entonces encuentro que es totalmente adecuada esta movilización. Pero también los destrozos y la violencia que se vivían luego de las marchas. No, da impotencia, da rabia, porque el esfuerzo de todos los que trabajamos aquí, de los dueños, hay un tremendo trabajo de por medio para ver esto, entonces da impotencia. A mí me da impotencia, la verdad, ver desde la casa el video cuando estaban saqueando la tienda, porque, o sea, a todos nos cuesta, es nuestro trabajo, es la fuente de trabajo, es una tienda que lleva más de 50 años y ha sido con esfuerzo. Entonces, ver que estos delincuentes entren y saquen las cosas y hagan este daño, es horrible. Creo que ese no es el querer de Chile, no es lo que nadie necesita y, por supuesto, también de poner todo tipo de acción violenta que perjudica sobre todo a los más pobres, perjudica el trabajo de muchas personas. Pero el tema de fondo es lo que dije anteriormente. Por lo que tengo yo entendido que los milicos le pasaron por encima a él en la cabeza y primero le habían pegado un balazo. Y ahí y parece que llegó aquí, llegó fallecido él ya, llegó muerto aquí. Ellos lo mataron. 2 años y aún estamos viviendo sus repercusiones en materia política y constitucional. No somos un poder del Estado ni tenemos el poder constituyente. Somos una comisión autónoma, pero no soberana.
Es por eso que nos encontramos en uno de los puntos neurálgicos de esas manifestaciones, Avenida Paicaví con Los Carrera, también conocido como Rotonda de la Resistencia, que vivió su último hito el 25 de octubre del 2020 con las manifestaciones y celebraciones del plebiscito. En esta conmemoración de 2 años de la revuelta social, queremos preguntarle a los penquistas qué opinan de todo lo que ocurrió el 2019. Sin embargo, sí se ha vivido un cambio en el pensamiento de la gente, después de haber pasado tantos años bajo gobiernos democráticos y de una dictadura que finalmente terminaron por normalizar un poco ciertas situaciones. La gente ahora exige sus derechos, exige su derecho a una previsión digna, una salud digna, educación digna. Y yo creo que de ahí queda para adelante, o sea, ahora la Convención Constitucional es el primer paso y de ahí en mira hacia el futuro nomás, pues, tratar de mejorar la situación para las personas que más lo necesitan. Quedamos igual nomás, pues. Estamos en la misma, igual, según los sueldos de los pensionados y todas esas cosas, así que no sé qué decirle, que estamos igual nomás. Yo tengo 77 años, pero yo fui allendista en mi juventud, pero no anda nada tirando piedras, pero es una pena que esta juventud no piense con la razón. El escudo chileno dice, ¿por la razón o la fuerza? Usemos la inteligencia. La democracia la hemos convertido en libertinaje, es una pena. Intenten hacer protesta, pero no hacer destrucción, porque la destrucción lleva al mal nomás. Solamente hace más daño a todos y genera psicológicamente puras cosas malas a los niños, a los ancianos y a todos nosotros. Estamos en una nueva era y eso hay que entenderlo. Estamos en una era totalmente diferente. Esta es una era que tiene una frecuencia muy diferente a la del siglo XX, siglo XIX. Es diferente. Los cambios se vienen, pero hay que entender cómo son esos cambios. Sin embargo, creo que desde ese estallido hoy en día podemos ver esta gran convención que todos y todas, los y las chilenos y chilenas hicimos. Así que encuentro que fue muy necesario. Pero no creo que haya cambiado en su totalidad los chilenos y las chilenas. Y en un principio las movilizaciones, las marchas, todo eso iban bien enfocadas. Ya después se desvirtuó todo. Cuando ya empezó la violencia, ¿por qué? Porque eso es lo que no pensaron. Si bien todos vamos por una igualdad social, ya grupos minoritarios, el daño que empezaron a hacer, tanto los locales, todo eso, no iba enfocado a lo que era en un principio, pero lo que era la base del estallido. Y hoy día al recordarlo, yo creo que hay que recordarle lo que es la base, no lo que terminó, es la base, lo que comenzó el estallido, no con lo que terminó, más que nada eso. Muchas gracias. No, de nada. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país, un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones, que afrontaremos sin importar el desafío y así avanzar todos juntos en nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar y comprométete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio militar, un compromiso con mi país y conmigo. Bienvenidos a Red América, en Aníbal Pinto 820, esquina Los Carrera. Productos por mayor para empresas, pymes, comerciantes, colegios y público en general. Sala de venta exclusiva para clientes mayoristas, presentando tarjeta de socio. Obténla y accederás a beneficios especiales. Importadores directos de Asia, artículos de oficina, escolares, manualidades, papelería, cumpleaños, electrónica, juguetería y mucho más. Síguenos en Facebook e Instagram. Red América Mayorista no sabe fallar. Hoy conocemos el rodillo compactador JCB CT260, una versátil solución de Dercomac. Combinación de pesos estáticos, fuerza centrífuga y el ancho adecuado logran para el rodillo CT260 máxima eficiencia y versatilidad para múltiples obras. Con un ancho de funcionamiento de 1295 milímetros y generando fuerzas centrífugas de 23 a 41 kN, esta solución compactadora de JCB se adecua a múltiples propósitos. Te invitamos a ver la amplia línea de maquinarias JCB, incluido el eficiente rodillo compactador CT260, en su amplia red y en www.dercomac.cl.
Pero lo cierto es que no todo en el marco de este estallido social fue pacífico. Hubo estado de excepción constitucional. Las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del orden público y hubo toque de queda a tempranas horas de la tarde. Una situación que generó descontrol y causó la preocupación de los alcaldes. En la siguiente nota vamos a revisar justamente el rol de los alcaldes en aquellos días tan complejos para nuestra región del Biobío y las quejas hacia el nivel central, pues pedían mayor participación, algo que claro, se evidenció aún más después con la pandemia. Mayor contingente de carabineros y policía de investigaciones. Piden desde la Comisión de Seguridad Pública de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío, ante la destrucción de la propiedad pública y privada, especialmente en la capital regional. Ejemplo de esto lo vive también Chihuayante, que por ahora cuenta con solo 30 carabineros de servicio por turno. Nosotros encontramos que el gobierno debe otorgar recursos a los alcaldes para que no solo se restituya la seguridad, sino por sobre todo la fe pública, porque se pone en cuestión la capacidad del gobierno comunal, provincial y regional debido a los pocos funcionarios policiales que tenemos en el territorio y por lo tanto esto no puede ser una seguridad eficaz. Nosotros confiamos en la democracia, pero en realidad son métodos y facultades que debiera tomar el gobierno para poder hacer real el deber que tiene todo gobierno de hacer visible y patente el derecho a la seguridad. Pero también esta situación la viven en otras comunas de la región. Carabineros, la Policía de Investigaciones, pero también nuestros locatarios, quienes se han visto en la obligación de resguardar sus locales comerciales. Los primeros días, obviamente, mucha sensación de inseguridad, lo que permitió, obviamente, que el vandalismo irrumpiera en el centro y en la Feria de Lota. Afortunadamente, el rápido actuar, principalmente de los dueños de los locales comerciales, pero también de la policía, repelió ese hecho. Yo necesito que el Ministerio del Interior, de una vez por todas, haga su trabajo y esa responsabilidad es de las policías en ejercicio. Sin embargo, a pesar del petitorio de algunas voces desesperadas que ven como única solución traer de regreso a los militares, desde la Municipalidad de Concepción ve la problemática apuntando al fondo, es decir, que el gobierno considere respaldar las demandas sociales estructurales que hasta ahora no se han pronunciado para que así se finalice el conflicto. Ahora hay que dar paso a las medidas y a los cambios profundos, al diálogo, a ser capaces de asumir liderazgo y que cuando no los hay, doblemente hay que asumirlo. Entonces, yo no tengo tranca, yo no tengo sesgos en eso. En un momento determinado era necesaria la presencia de los militares, pero ahora ya no, en el sentido de que tenemos que dar paso a los otros cambios. Si para esa persona que llega una pensión de menos de 100.000 pesos, si no se le asegura que va a poder aumentar esa cantidad y va a poder vivir dignamente, a esa persona no le va ni le viene que estén o no estén militares o que algunos se desgasten en una discusión estéril. Y en cuanto a los saqueos y destrucción del comercio, desde los municipios piden facilitar videos de locatarios, vecinos y archivos de seguridad para aplicar las penas correspondientes. Si hablamos de violencia, en su momento hubo saqueos, personas fallecidas y otros que tuvieron graves lesiones en sus ojos, producto de proyectiles disparados por profesionales de las armas, por efectivos principalmente de las Fuerzas Armadas. Acá tenemos una tarea pendiente aún, pero hay quienes se han logrado poner de pie, han salido adelante y aquí algunos ejemplos. Faltan pocos días para los 2 años del estallido social, un 18 de octubre en Santiago y un día después en Concepción. Así se vivió esa jornada de sábado en la tarde en la capital penquista. Conversamos con un expresidente de la FEC, académico universitario y que tiene un nutrido historial de marchas en el cuerpo. ¿Se visualizaba o no un movimiento así de potente, espontáneo y donde la cacerola tuvo un protagonismo por varias semanas? Yo creo que el movimiento que se desencadena ahí es muy intenso, es inesperado, pero es entendible y comprensible.
O sea, porque en algún momento en Chile tenía que detonar una crisis política social de las características que se dio ahí. Quizás no en tan poco tiempo y con los niveles, con la magnitud que alcanzó este estallido, pero venía fraguándose, venía de alguna manera, había un embrión ahí de disconformidad, de indignación respecto a todo lo que había sido la política, el ejercicio de la política en este país. Y si de marchas se trata, es interesante conocer la visión de las características de las mismas. Recordemos que fueron innumerables jornadas, unas tras otras en todo el territorio. Compararlas con las de otro proceso histórico para nuestro país es inevitable. Las marchas que tuvimos nosotros en la dictadura y que terminan con el plebiscito del no, eran marchas que en su masividad, que en su expresión subjetiva de terminar con algo, eran relativamente similares. Pero evidentemente yo creo que las condiciones de represión y sobre todo de temor por parte de la población eran distintas. Acá esta era una marcha mucho más alegre, mucho más distendida, la del 18 de octubre, quizás más masiva también, de hecho más masiva, y que había ciertos derechos mínimos garantizados. En la dictadura, en cualquier ocasión uno se está de alguna manera jugando el pellejo. Desde ese día hasta ahora mucho ha cambiado. ¿Cómo olvidar la pandemia, los retiros del 10% y por supuesto el plebiscito y la actual convención constitucional, que ya tiene un reglamento y que pronto comienza a dar forma a lo que será la propuesta de la nueva Carta Magna? Hoy estamos viviendo días de cambios constantes. La idea de todos los chilenos es que podamos tener un sistema futuro político y social mucho más inclusivo, donde todos quepan, donde cada uno pueda expresar su opinión sin temor a ser perseguido por ello, y que todos los que vivimos en esta tierra podamos disfrutar de las riquezas que tiene nuestro país, entendiendo que en el fondo la mayor riqueza de Chile es su gente. De esta manera despedimos este especial de TVU Noticias en TVU, canal de la Universidad de Concepción, con el siguiente mensaje. La idea es que estas voces nunca se acallen porque quedaron grabadas en nuestra historia reciente a partir del 18 de octubre. Que estén bien, muy buenas noches. Con Rodrigo lo hemos conversado profundamente, estamos súper convencidos de que esto que está pasando en Chile es muy necesario. Desde siempre la clase política nos declaró la guerra quitándonos lo que son nuestros derechos fundamentales como personas. Hay una desconexión clara entre la clase política, y lo digo muy en general y tal vez muy en general a nivel mundial, ni siquiera solamente en el caso de Chile de hoy, el año 2019 o los últimos 10, 15 años. Las pensiones realmente son muy bajas para los adultos mayores que han trabajado tantos años. Más la calidad de salud. Yo le digo honestamente, a nosotros se nos han muerto socios esperando sus horas en los hospitales. Han habido siempre problemas de salud y hoy día la precariedad se hace muy evidente. Nosotros le hacemos un llamado así a cambiar la Constitución porque es una Constitución creada en dictadura. Creemos necesaria una nueva Constitución de Chile que supere el actual neoliberalismo, un neoliberalismo que es violento y que es profundamente injusto. Ese nuevo pacto significa una nueva Constitución. Tenemos que cambiar esta Constitución que fue impuesta y que nos está precarizando en todos los ámbitos. Nosotros podríamos llegar a tener una Constitución que garantizara un Estado federativo, por ejemplo. De modo que cada una de las regiones tuviera un carácter de gobernabilidad en función de sus recursos, en función de sus capacidades humanas, en función de sus capacidades territoriales, de infraestructura y otras. Yo creo que esto es fruto de los actores sociales. Yo creo que hoy día la moneda debe tener cientos y cientos de cartas de todas las organizaciones sociales y a través de la mesa social se ha dicho, asamblea constituyente. Tiene que estar la búsqueda de desarrollo de país a partir del conocimiento. El 80% de la población, ¿no es cierto?, sostiene este mundo idealizado, esta imagen de país, esta Suiza latinoamericana, que disfrutan algunos que de ahora en adelante, como dijo ella, ¿no es cierto?, van a tener que disminuir sus privilegios y repartirlos mejor con los demás.